¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo va? Bien, todo bien. Acá andamos. Hoy deberíamos ver el ejercicio número 13. Eh, no es largo el ejercicio. Tenemos que ver, son varios temas relevantes que les va a servir a ustedes para fijar los conceptos de la unidad 5, eh, desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Pero con la aplicación práctica. Este ejercicio, esta solución ya la tienen compartida ustedes en el Drive que tenemos, así que por ese lado no se preocupen. Ahí les comparto. Me avisan cuando lo ven, ¿eh? Ahí se ve, profe. Bien. Bueno, vamos a leer el ejercicio. Me avisa, bueno, entiendo que el profesor Rodríguez me va a avisar cuando se incorpora, si lo enviamos a la otra sala. Eh, este es un tema que tiene que ver, o un ejercicio práctico que tiene que ver, como les decía, con la unidad 5, ¿sí? Eh, son tres ejercicios, los referidos a la unidad 5 específicamente. Toca varios temas, pero en la segunda parte, digamos, cuando empiecen a ver después del primer parcial, van a tener que hacer foco en el ejercicio 14 y 15 principalmente, pero referido a este tema de la unidad 5, decisión e inversión, pero eh, no desestimen, digamos, lo que tiene que ver con la tasa de Fisher y el análisis de proyectos mutuamente excluyentes, ¿sí? Bien. Eso pensando en la parte práctica, en lo que tiene que ver con la segunda parte, ¿sí? ¿Qué nos dice o qué nos pide el ejercicio 13? Criterios de evaluación de proyectos. Acá nos divide en tres apartados, son tres casos separados, independientes, pero vamos a ir analizando uno por uno. El primer caso nos dice, considere el siguiente proyecto, acá nos da un único proyecto, el proyecto A, con como ustedes verán, tiene flujos netos de fondos para 3 periodos, 3 años, y nos pide calcular el VAN, valor actual neto del proyecto, para las tasas del 0, 10 y 20%. Eso, ¿qué tipo de concepto aplicarían acá? ¿O qué tipo de tasa serían estas de 0, 10 y 20? Bueno, eso tienen que tenerlo presente porque después nos va a servir para responder cada una de las preguntas que se presentan en relación a este tema. Dibujarlo en un gráfico, dice. Y después, el punto 1.2, ¿cuál es la TIR aproximada del proyecto? ¿Sí? Vamos a ver cómo aproximamos la TIR por aproximación o interpolación, ¿sí? Que es un criterio matemático, un método matemático. Bueno, voy a ampliar un poquito esto para que lo vean más cómodo. Bueno, este es digamos, la información que nos brinda ¿sí? El planteo del punto 1, ¿sí? El apartado 1. Fíjense que son flujos, como son flujos netos, ya está neteado, obviamente, ya, o sea, me elimina la porción de ingresos y egresos proyectados, entonces ya me da el resultado, es decir, el flujo neto, a lo que yo tengo que llegar cuando construyo flujo de fondo, como lo habrán visto en la teoría, ¿sí? Entonces tengo un flujo negativo en el momento inicial, que es lógico, un flujo neto negativo en el momento de la inversión inicial, y después tengo tres flujos, dos positivos y uno neutro, digamos, cero, digamos, donde se cancelan ingresos y egresos futuros proyectados. Bien, ¿qué nos pide calcular VAN para las tasas de tasa de descuento, que era la pregunta a la que me refería hoy, del 0, 10 y 20%?
Rápidamente, ¿qué me pueden decir si yo trabajo una tasa de descuento del 0% cuando aplico la fórmula del BAN, que es la que ven acá? Es igual a la sumatoria de los flujos netos de fondos de cada uno de los periodos sobre uno más la tasa de descuento elevado a la cantidad de, o sea, a los subperiodos, digamos, o periodos los cuales yo proyecto, que en este caso va a ser 1, 2 y 3, más la inversión inicial con signo contrario en caso de, ¿sí? Normalmente si hay inversión inicial va a estar, en ese momento no tengo flujos positivos, eh, en principio, eh, ya vamos a ver qué sucede en ese momento si llego a tener flujos positivos o ingresos positivos, o ingresos proyectados que serían positivos, digamos. Eh, Eso lo vamos a ver a partir del ejercicio 14 y 15. Pero en este caso la fórmula es esa, ¿no? O sea, menos la inversión inicial más la sumatoria de flujo neto de fondos descontados, ¿sí? A una tasa de descuento, que en este caso sería del 0, 10 y 20. ¿Qué pasaría si es del 0%? ¿Qué análisis me pueden decir hacer rápidamente cuando la tasa, siempre que la tasa sea del 0%? ¿Qué sucede? En ese caso, Profe, que es el igual BAN, a la sumatoria de los valores nominales nomás. No tengo que estar bien, actualizando. exacto. No tengo que estar, no voy a actualizar porque es lo mismo, pero es una cuestión matemática, ¿no? Porque si yo hago 1 más 0 en el denominador de los flujos netos de fondo, 1 más 0 es 1 y 1 elevado a cualquier número es 1, entonces el flujo neto de ese periodo sobre 1 es ese flujo neto de fondo, ¿está bien? Sea positivo o negativo. Entonces, ahí yo hago una pequeña corrección, nomás lo que decía la compañera, es la sumatoria algebraica, o sea, si tengo flujos netos negativos, o sea, tendré que restar, ¿no? Para ese caso. Pero el resto está perfecto, o sea, que yo cuando trabajo con tasas del 0%, cuando hablo de tasa de descuento, el BAN se va a obtener simplemente sin necesidad de hacer mayores cálculos, haciendo la suma algebraica de los flujos netos de fondos de ese proyecto, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen la sumatoria algebraica de estos tres flujos netos de fondo, incluida la inversión inicial, me da la suma de 20, ¿sí? Es decir, que el BAN es positivo, ¿está bien? Eso ya me da un indicativo del resultado. Pero también me pedía del 10 y del 20. ¿Qué sucede? Como en este caso voy a aumentar el denominador, voy a incrementar el denominador teniendo en cuenta la tasa, ¿sí? O en relación a la tasa, eso va a generar que mi valor actual neto aumente o disminuya. Va a disminuir, profe, porque aumenta Porque el aumenta el divisor. denominador. Espérenme que no lo vi a Héctor todavía, pero bueno. Eh, Bien, va a aumentar. Entonces, va a disminuir el BAN porque aumenta el denominador. Está bien. Entonces, ese es el puntapié inicial para este análisis, ¿no es cierto? Entender cómo juega la tasa de descuento, ¿sí? Ante distintas situaciones que se puedan presentar o escenarios que se puedan presentar para el cálculo del valor actual neto. Eh, Acá nos pedía hallar el valor actual neto nada más, ¿sí? Para cada uno de los casos. Ustedes ya vieron en la teoría cómo se calcula o determina el valor actual neto, ¿no? ¿Sí? Solo tengo que, como decía hoy la compañera, actualizar los distintos flujos netos de fondos, ¿sí? Esto también lo ven en matemática financiera, lo vieron, y los que son proyectos ya, entiendo que ninguno o alguno que está recursando tal vez la materia ya lo vio, pero en este caso lo que hacemos es actualizar al momento inicial, ¿sí? Los flujos netos de fondos. Claramente la inversión inicial no se actualiza porque está en el momento inicial, es pesado en términos del momento inicial. Sí, fíjense que al 0% dijimos que nos daba un band de 20,
al 10% nos da un ban de 4,13 o 4 pesos, sería 4 dólares. eh, Esto está simplificado, digamos, del análisis, y con un ban descontado al 20%, o mejor dicho, una tasa de descuento del 20%, obtenemos un ban negativo. ¿Está bien? Bien, como decía el compañero, a medida que yo aumento la tasa de descuento, va a disminuir mi valor actual neto. Le estoy exigiendo un mayor rendimiento a la inversión o al proyecto, y eso genera que si no, eh, si trabajo con el mismo flujo neto de fondos, no voy a estar eh, generando flujos positivos o aumentando esos flujos positivos o disminuyendo los negativos, y entonces mi valor actual neto va a disminuir. ¿Está? Espérenme, chicos, que parece que tiene problema de conectividad el profe. Lo que vamos a hacer es, un segundo, ven acá. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a ir a, no voy acá. Él me escribió, estoy con problema de conexión. Lo que voy a hacer es traerlo a los chicos que vengan a la sala. ¿Está bien? Disculpen, ¿eh? Hola, hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, Buenas Héctor, tardes. ¿cómo estás? Bueno, Escucha, ahí está. ahí está creado tu grupo, pero yo los traje recién a todos. Todavía quedan Bueno, algunos ahí. 28, no yo sé si querés entrar a tu sala. pude conectarme con el celu porque la compu no sé qué pasa, che. Bueno, no sé si querés quedarte acá, nomás que se queden tus chicos acá, pero Y, y me quedo yo acá en este grupo y me quedo ahí con vos. Si están mis alumnos ahí en ese, dale. seguimos acá nomás. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Yo ahí recién entré al grupo a la sala de tu grupo, y les pedí que salgan de la... Sí, Bueno, y ahí lo se que sí puede por la veo que cantidad. sí se puede todavía. Sí, sí, Todavía, bueno, nos quedamos acá en este porque yo no estoy logrando con la compu entrar. Estoy con el celu. dale, dale, quédate tranquilo. Ahí les Bueno, avisé y a los me chicos, así que y cualquier cosa, hacemos algunos comentarios en conjunto, por hoy por lo menos. dale, 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 perfecto. está. Gracias. Dale, dale. Ahí vuelvo a compartir, chicos. Y esperamos un segundito a ver si se suma alguien más del profe. Eh, Fíjense, les estaba comentando que el primer punto nos pedía el cálculo del BAN para distintas tasas de descuento, ¿sí? Para el 0, 10 y 20%, ¿sí? Eh, Para el cero dijimos que siempre que tengamos una tasa del 0% de descuento, que es irrisorio, digamos, esto es para entender cómo juega la tasa de descuento, como les decía, en el cálculo del valor actual neto, vamos a tener que simplificar el análisis y decir que el BAN va a ser igual a la sumatoria algebraica de los flujos netos de fondos, ¿sí? Eh, de sus valores nominales en términos generales, ¿no?
Pero después, si yo voy aumentando, a medida que aumento esa tasa de descuento, es decir, que me aumenta el denominador en la fórmula, me va a generar, si los valores, los flujos netos de fondos se mantienen constantes, porque estoy analizando el mismo proyecto, ese valor actual neto va a ir disminuyendo a medida que aumenta el rendimiento o la tasa de descuento exigida por los inversores, ¿cierto? Entonces, si vamos al 10 y 20%, claramente con el 10% todavía el VAN es positivo, como ustedes verán, ¿sí? Cerrar mi WhatsApp. Bien. Ahí está. Como les decía, al 10% el VAN sigue siendo positivo, ¿sí? Y al 20% ya pasa a ser negativo. ¿Está? ¿Qué quiere decir un VAN positivo? En este caso de 4.13 y negativo. ¿Qué implica o qué significado o qué interpretación pueden brindar respecto a esos valores? Le estoy preguntando, ¿no? Que recuperé los valores invertidos y gané eso. Es muy que recuperaste el valor invertido, o Recuperé sea, la la inversión inversión, inicial. sí. ¿Y qué más? No solo la inversión en ese caso, cuando es Cubrí los 4,13, o costos. sea, es positivo. Mm. Obtuviste el rendimiento Sí, Que esperado se y además no tuvo obtuvo ahí está. excedente. una riqueza por sobre el Sí, rendimiento en y el términos costo del generales, capital. a ver, eso es, sí, si bajamos un poquito más a tierra, eso de generar riqueza, quiere decir, como decían los chicos, eh, cubrí o recuperé la inversión inicial, ¿sí? En este caso de 100, cubrí el rendimiento mínimo exigido, que era el 10%, y después de eso, de cubrir ese rendimiento y de recuperar la inversión inicial, al término de la vida útil del proyecto, o sea, al final del tercer año, me queda 4,13 de ganancia, ¿no? Eh, para, para ese proyecto. ¿Sí? Ahora, si la tasa de descuento fuera del 20%, ya el VAN deja de ser positivo eh, y no estoy cubriendo ni la tasa ni, ni la inversión inicial. Ahora bien, hay algo que está quedando pendiente ahí en la respuesta, que lo primero que tendría que decir cuando analizo el VAN es si el proyecto es viable o no desde ese punto de vista. ¿Sí? El proyecto, cuando el VAN es positivo, ¿sí? Si voy al criterio de aceptación, indica un proyecto viable por esta fundamentación que brindábamos, ¿no? Y si, en caso contrario, si el VAN es negativo, justamente el proyecto no va a ser viable. Y normalmente es consecuente el resultado del VAN con el resultado de la TIR cuando tenemos una única TIR, ¿no es cierto? Cuando no hay o no se dan los problemas que ustedes ya vieron en la teoría, que eso, o sea, recalco este tema porque el tema de los problemas de la TIR y por qué aparece la TIR modificada y los fundamentos y las diferencias, las ventajas y desventajas de VAN y TIR, seguramente va a ser un tema de examen o una pregunta de examen de primer parcial referida a la unidad 5, desde el punto de vista teórico en este caso, ¿no? Bueno, ¿hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Dibujarlo en un gráfico es como ustedes ven ahí, en el eje de las ordenadas vamos a plantear el valor actual neto, los valores, los importes del valor actual neto, y en el eje de las abscisas ahí las tasas, ¿sí? Eh, Esto nos va a servir también para graficar o para entender cómo juega o cómo se analiza gráficamente el cálculo por interpolación de la TIR. ¿Sí? Pero básicamente acá, ¿qué hicimos? ¿Sí? A una tasa del 0%, ¿sí? Estamos acá, un puntero, a ver si encuentro acá. ¿Cómo que será? Alguno de estos.
tengo acá. Bueno, no es puntero este, pero... Bueno, lo que les decía recién es si estoy posicionado en la tasa del 0%, en la intersección entre las dos rectas, digamos, ¿sí? Los dos ejes, ¿sí? Tengo un van positivo de 20, ¿sí? Ahí marco un punto, ¿no es cierto? Y si lo puedo hacer, eso difícilmente le pidan algún gráfico, pero es importante que entiendan, ¿sí? El otro punto va a estar a una tasa del 10%, un band de 4, ¿sí? A una tasa del 10%, un band de 4, ¿está bien? Y a una tasa del 20%, un band negativo de 8.33, ¿sí? ¿Está bien? Ahí tenemos los 3 puntos y con eso unimos los puntos con una recta, ¿sí? Que en realidad no es una recta en sí, ¿sí? Sino es algo más cóncavo, ¿sí? Tiene una forma, una curva, ¿no es cierto? De este estilo, un formato de ese estilo, la curva del van, ¿sí? Donde corta esa curva al eje de las abscisas, ¿sí? Es donde voy a localizar el... ¿Qué voy a localizar ahí? La Acá TIR. en este La tira. La puntito. TIR. La TIR. Acá está la TIR, ¿sí? En este caso estamos hablando más o menos del 13 y pico por ciento, ¿sí? Que si yo calculo, yo puedo calcular con Excel la TIR exacta, ¿no es cierto? Considerando los flujos, ¿no? Ahí está. Voy a los flujos netos de fondo, ¿sí? Yo puedo calcular la TIR exacta, que es el otro punto que me pedía, pero lo que me solicita el punto 1.2 es la TIR aproximada del proyecto. Entonces yo tengo que hacer simplemente aplicar el procedimiento de interpolación, ¿sí? Que es regla de 3 simple. Bastante simple, una vez que ustedes es mecánico eso, una vez que le agarran la mano ya no van a tener problemas, ¿no es cierto? Pero básicamente tendríamos que acercarnos a una tasa interna de retorno del 13%. ¿Qué significa esa tasa interna de retorno? Es la tasa de rendimiento de este proyecto con este comportamiento de los flujos netos de fondo, ¿sí? Para lo cual, yo, ¿qué tendría que hacer acá? Comparar esta tasa interna de retorno con eh, la tasa de descuento que utilizo o la tasa de rendimiento mínima exigida por los inversores o por los accionistas, eh, dependiendo del flujo que esté analizando, si es flujo del proyecto o flujo de la inversión propia respectivamente, y en ese sentido voy a comparar esta tasa con la tasa de descuento. Si la tasa de descuento es inferior a la TIR o la TIR supera la tasa de descuento, voy a estar hablando de que el proyecto es rentable, ¿sí? Caso contrario, el proyecto no va a ser rentable y debería desechar o rechazar en principio el proyecto. Eh, Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ir al cálculo de la tira aproximada. Fíjense lo que tenemos que hacer con la tira aproximada. Vamos a elegir, tenemos que elegir un valor positivo y un valor negativo del banco, ¿sí? Nosotros normalmente, ustedes en realidad normalmente en la práctica y en un examen, ¿qué les va a pasar? Van a calcular, van a construir un flujo neto de fondo, van a determinar los flujos netos de cada uno de los periodos, incluido la inversión inicial del momento cero, momento inicial, y a partir de ahí van a calcular con una tasa de rendimiento mínima exigida, ¿sí? que corresponda al análisis, van a calcular un BAN, ¿sí? Un valor actual neto, van a determinar eso. Y ese BAN va a ser positivo o negativo, ¿sí? Si está bien calculado, y supónganse que fuera positivo, cuando les pidan calcular la TIR, van a tener que determinarla por aproximación, digamos. Entonces, con este ejemplo, van a tener que jugar con las tasas, jugar entre comillas, digamos, y van a tener que hallar un van negativo. Van a tener que buscar ese van negativo, ¿sí? Eh, ¿Cómo voy a buscar el van negativo? Y bueno, si trabajé con una tasa del 10% y obtuve un van de 4 pesos, o 4.000 dólares, o 4 millones de pesos, lo que voy a hacer es aumentar la tasa para buscar un van negativo, ¿sí?
Lo destacable acá es tratar de no alejarse tanto del cero, digamos, ¿sí? Es decir, cuando busco un BAN, calculé un BAN positivo y está muy alejado del cero, puedo buscar con una tasa un poquito mayor un BAN positivo también, pero que se acerque más al cero, solo a los fines de interpolar. Y lo mismo en el caso de buscar el BAN negativo. No tendría que buscar un BAN tan negativo, tan alejado del cero, porque eso me va a generar eh, complicaciones, digamos, a la hora de aproximar la TIR, porque como estoy aproximando, voy a generar eh, eh, una tira aproximada, o voy a determinar una tira aproximada que en esa aproximación va a estar alejada de la exacta, ¿sí? Por el simple hecho de que me estoy alejando en los valores que estoy tomando de referencia positivos y negativos del BAM. Bien, pero eso es, cuando ustedes lo vayan practicando, van a ver que es bastante simple. Vamos al ejemplo concreto. Nosotros habíamos obtenido un BAN de 4.13 para una tasa de descuento del 10%, ¿sí? Jugando con las tasas, supónganse, probé 15, me daba positivo todavía, entonces voy al 20%. Bueno, con el 20%, o sea, lo que tengo que hacer es replicar el cálculo eh, del valor actual neto, pero cambiando, jugando con las tasas de descuento, ¿sí? Para los mismos flujos netos de fondo. Acá me quedó, un segundo que voy a borrar. Bueno, si no los confundo. ¿Me siguen hasta acá o no? O sea, para interpolar las tasas, para interpolar y obtener Sí, la TIR profe. por aproximación, lo que tengo que hacer es, bien, lo que tengo que hacer es, del cálculo inicial del BAN, si es positivo, busco, jugando con las tasas, busco el BAN negativo. Si obtuve un BAN negativo, voy a jugar con las tasas, disminuyéndolas hasta llegar a un BAN positivo. Y de esa manera lo voy a esquematizar en un cuadrito o en una tablita, simplemente, ¿sí? En un cálculo auxiliar, donde voy a hacer la resta de ambos componentes, del BAN y de las tasas. Fíjense que esto es metódico, entonces lo que tienen que tener en cuenta es que si lo hacen de esta manera, o de una manera estándar todo el tiempo, va a ser mucho más simple, ¿sí? Fíjense, tengo el BAN a su tasa correspondiente y el BAN negativo al 20%. Si yo hago 4.13 menos 8.33, obtengo un BAN, ¿sí? En este caso un valor de 12,46. Y por diferencia tasa, valor absoluto, 0,10. 0,10 menos 0,20 es 0,10, ¿sí? Entonces, acá tengo los primeros valores y después lo que tengo que hacer es elegir el BAN positivo o el BAN negativo. ¿Cuál de los dos voy a elegir? En este caso, selecciona, el ejemplo en la solución, selecciona el BAN eh, negativo, ¿sí? Y dice, para ese BAN de 8.33, aplica una regla de tres simple. Y lo único que hace es 8.33 por 0,10 dividido 12,46. Y eso me da una tasa diferencial, ¿sí? De 0,0669, ¿sí? Que es esta tasa. Esa no es la TIR por aproximación. Esta es la porción diferencial de tasas, que ahora lo vamos a explicar gráficamente para que se entienda, ¿sí? Y como yo elegí el BAM negativo, lógicamente que trabajé a partir de la tasa del 20%. Entonces, a esa tasa diferencial le tendré que restar, ¿sí? Estos 0,0669. Y de esa manera voy a obtener la tira aproximada. Lo mismo puedo hacer trabajando con el BAN positivo. Yo normalmente lo que hago en estos ejemplos es trabajar primero con el positivo y después voy con el negativo para confirmar. Es solo los fines de corroborar. De ambas formas debería llegar al mismo resultado, chicos, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras. Pero si voy al gráfico, y vamos a hacer el análisis gráfico rápidamente para no aburrirlos con este tema, seguramente la mayoría ya lo maneja, voy a... qué tasa había elegido? Primeramente la del 20%, ¿sí? Estaba acá, ¿no es cierto? Yo elegí esa tasa, yo hasta ahí no sé
sé que está entre la TIR, perdón, está entre el 12% y el 14%, básicamente, desde el punto de vista gráfico, pero no sé si es 0,13, si es 0,135, si es 0,132, ¿no es cierto? Aproximadamente. Más allá de que ya calculé la TIR exacta, ¿no? Entonces, si yo elegí la tasa del 20, o sea, un band negativo, y obtuve una diferencia de 0,0669, lo que me quiere decir acá es que ese 6,69 es esta porción, que va de acá para acá. ¿Se entiende? Toda esta porción, si ustedes quieren, es 0, ¿sí? O sea, es 6,69. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y como yo trabajé con este 20%, ¿sí? Yo quiero hallar este punto, cuánto vale esto, toda esta porción, quiero hallar, entonces lo que tengo que hacer es considerar el 20% menos esta porción, me da esto, ¿no es cierto? De esa manera, si yo hago la diferencia entre 20% menos 6,69, obtengo 13,31. ¿Sí? Esto en la pizarra es más fácil. Si tuviera un iPad también, estamos bastante recortados de presupuesto. También los docentes, che. Sepan entender. Pero bueno, otra cuestión. A ver, fíjense si yo trabajo con el positivo, que era 10%. Estoy posicionado acá, ¿no es cierto? Sé que esto vale 10%, la TIR estaría acá, pero no sé cuánto vale, ¿sí? Entonces lo que digo es, quiero calcular esta porción de tasa, ¿sí? Que va de 0,10 a este punto, que no sé cuánto vale, ¿sí? Entonces, por regla de tres simple, también calculo, ¿no es cierto? El, por regla de tres simple, calculo el El diferencial de diferencial. tasa. Es el diferencial. En este caso es 3,31. O sea, esta porción es 3,31. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Al 10% le tengo que adicionar ese 3,31. Entonces, mi tasa interna de retorno por aproximación va a ser 0,10 más 0,331, que sería 0,0331, 13,31. Necesariamente, si están bien calculados, bien tomados los valores del BAN y las tasas, deberían coincidir. Es decir, ustedes en la práctica lo que debieran hacer es calcular, considerando un solo valor, un signo positivo o negativo del BAN, y después confirmar o corroborar o comprobar tomando el otro signo del BAN. ¿Se entiende? ¿Alguna duda ahí o nada? Si no, seguimos. O sea, profe, yo hago el Sí, valor que yo elijo, sea positivo o negativo, lo multiplico por la diferencia de la tasa y lo divido por la diferencia entre los dos van, digamos. Así sería. Y ese es el por espacio la, que hay. exacto, por la diferencia que en realidad termina siendo una suma, porque si yo hago el positivo menos ese valor negativo, o sea, 4,13 menos 8,33, me da 12,46. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, eso nomás tengan presente. Siempre, dicho de otra manera, acá tengo que lo sumo, si lo ubico de esa manera, y acá, bueno, es cuestión de regla de signo, ¿no? Y acá resto en valores absolutos, y me queda siempre una tasa en positivo, ¿está? Solo los fines lo hacía en el gráfico también para que entiendan cómo juega ese análisis, para que lo puedan explicar en caso de que les pregunten en la teoría. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, perfecto. Bueno, avanzamos. Aguárdenme un segundo.
Bien, ahí estamos. Vamos al segundo punto. Venimos. Bueno, dice, considere dos proyectos mutuamente excluyentes. Nos dan dos proyectos A y B con distintos flujos netos de fondo en cada caso, ¿sí? Pero con el mismo horizonte de planeamiento, ¿sí? 3 años. Y nos pide calcular el BAN de cada proyecto para la tasa del 16%, mostrarlos en un gráfico, determinar la TIR de ambas inversiones e indicarlas en el gráfico. Y por último, calcular, cuál de estas inversiones es más conveniente. Bueno, esto vieron ya en la teoría, ¿no? Terminaron la unidad 5. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer principalmente? Lo que ya hicimos en el punto anterior, calcular el BAM para cada uno. En este caso tenemos dos proyectos y son mutuamente excluyentes, es decir, la realización de uno implica el desechar el otro por algún motivo, ¿sí? Entonces, justamente porque son mutuamente excluyentes. En este caso tenemos que determinar cuál es el más conveniente de estos dos, ¿sí? Un criterio, o mejor dicho, hay 4 criterios que yo puedo utilizar para calcular o para determinar la conveniencia entre dos proyectos mutuamente excluyentes. Uno es el BAN, ¿sí? Es el método más, técnicamente, el más utilizado para, si bien se utiliza más el tema de tasa, lo que es TIR, pero el más saludable, el más robusto es el BAN. Después tenemos el BAN incremental, ¿sí? Que ahora vamos a ver que tiene que ver con el BAN del proyecto de diferencia o del proyecto incremental. Luego tiene el tercero, sería la TIR incremental, ¿sí? O tasa de Fisher. Y el último es la TIR modificada, ¿sí? Acá en estos casos no es recomendable trabajar con la TIR, ¿sí? Propiamente dicha, en lo que es mutuamente excluyente, y ahora vamos a ver porque acá se da uno de los problemas. Se puede dar como no, pero es muy probable que tengan se refleje el problema de la TIR, que me da resultados TIR, y el que prospera es el criterio del BAN, digamos, en ese caso, ¿no? Bien, veremos acá cómo trabajamos. Entonces, nos dice calcular el BAN del proyecto para la tasa del 16 y mostrarlo en un gráfico, ¿sí? Calcular el BAN a la tasa del 16, tasa de descuento del 16, es simplemente lo que vimos en el ejercicio anterior. Acá está calculado con el Excel, pero si lo tienen que hacer de manera mecánica, es bastante simple, ¿no es cierto? Es la inversión inicial más todos los flujos netos de fondo descontados, ¿sí? A la tasa del 16%, ¿sí? Según el momento que se da cada uno de los términos o flujos netos, ¿sí? Eso me arroja un BAN de 36,73 pesos, ¿sí? Acuérdense que BAN es valor monetario. Entonces, a priori, ese proyecto es rentable, ¿sí? O es viable desde el punto de vista del BAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque es positivo primero, que quiere decir, nuevamente, que recupero la inversión inicial de 100 pesos en este caso, cubro el 16% de rendimiento mínimo exigido y al final de la vida del proyecto, ¿sí? De la vida útil, del horizonte de planeamiento, me queda 36,73, ¿sí? Positivo. Entonces, es viable este proyecto desde ese punto de vista. Ahora, vamos al proyecto B, que tiene otros flujos, ¿sí? Flujos netos, ¿sí? Coincide solamente la inversión inicial. Muy bien. Y en el segundo periodo también coincide. Bueno, con este proyecto, también a la tasa del 16, obtenemos un BAN positivo, cercano al BAN del proyecto A. Si yo tengo que basarme en el criterio del BAN, ¿qué me podrían decir? ¿Cuál me conviene, proyecto A o proyecto B? ¿Y por qué? Una pregunta bastante obvia, pero es importante que lo tengan presente. Si baso en el van, el proyecto A, porque tiene el van más alto de 90 y el otro tiene 80. Sí, sí. En este caso, porque también estamos trabajando con el mismo horizonte de planeamiento del proyecto, o sea, es comparable desde ese lugar, ¿no?
y estamos trabajando con la misma tasa, obviamente. Bien, por el van, entonces me conviene el proyecto A. Sin embargo, cuando voy a extrapolar o interpolar, mejor dicho, la TIR o calcular la TIR, me voy a encontrar con eh, resultados cruzados, digamos, ¿sí? Que no son congruentes con la del van, ¿sí? Es decir, si ustedes ven los resultados, obtengo una TIR de 34,43 en el proyecto A y una TIR del 36,31 del proyecto B. Si miro solamente el criterio de la TIR, para este caso me va a indicar que me conviene el proyecto B, ¿no es cierto? Versus el van que me convenía el proyecto A. ¿Estamos? Entonces ahí tengo resultados contradictorios, ¿sí? No se preocupen, ya miramos o calculamos por lo menos para el proyecto A la TIR por aproximación, ¿sí? Porque esta TIR está calculada de manera exacta, ¿sí? Se animan, vamos a ver acá la TIR del proyecto A. O habíamos obtenido un band de 36,73. ¿Qué tendría que hacer? ¿Aumentar o disminuir la tasa del 16 para obtener un band negativo? Tendría que jugar con las tasas. Tengo que Para que sea negativo, una tasa más alta. una tasa más alta. Entonces voy probando con las tasas, ¿sí? Jugando de una forma simplificada de decir, ¿no? Pero voy probando con las tasas y en este caso, fíjense, recuerden que yo le decía que no se alejen tanto del valor negativo, del valor cero, digamos, buscando el negativo en este caso. Eh, porque ustedes me pueden decir, bueno, si al 16% obtuve un valor de 36,73 de van, bueno, pruebo con una tasa del 80%, y sí, le va a dar negativo, pero se van a ir muy lejos del cero. Y eso va a generar por ahí algunas, eh, digamos, desajustes en la estimación de la TIR. Entonces acá con la del 40% me da menos 8,0175. ¿Sí? Bueno, está bien. Probamos con esa. Entonces, la diferencia de tasa me da 24% y la diferencia de van, ¿sí? 36,73 menos 8,017 me da un valor de 44,749, ¿sí? Entonces, trabajo, voy a elegir el van positivo. Bueno, acá elige el van negativo otra vez, no importa. Si elijo el van negativo, hago regla de tres simple, 8,071 por 0,24 dividido 44,75. Eso me da una tasa diferencial, partiendo del van negativo, de 0,0429, es decir, 4,30%. Si a la tasa del 0,4 o del 40% le resto 4,30, me va a dar una tasa de aproximada, es decir, la TIR, de 35,7. ¿Sí? Y si trabajo con el van positivo, fíjense lo que hago acá, 36,73 por 0,24, que es la diferencial de tasa que habíamos obtenido, dividido 44,74, obtengo 0,20, casi 0,1970, o sea, 19,70%, y a ese, como en este caso opté por el van positivo, para corroborar, a la tasa que obtuve en diferencial le tengo que sumar la tasa que me permitió hallar ese band de 36,73, que era el 16%. Sumando 0,16 más 0,197, ¿sí? Obtengo la tira aproximada de 35,7. O sea, coincide, corroboro que está bien calculado y se acerca mucho a la tasa, o se acerca, recuerden que es aproximada, a la tasa o a la tira exacta que calcula el Excel. ¿Está? Acá por tema de redondeo nomás no. ¿Sí? Eh, no se acerca, pero yo tendría que moverlo un poquito acá. Bueno, en este caso me está tomando, esta es la tasa que yo tendría que tomar. ¿Sí? Pero bueno. eh, ¿Hasta acá entendieron? Sí, profe. Sí. Está. Bueno. eh,
Fíjense que acá está calculado, yo les dejé el cálculo del van del proyecto B. Bueno, este van del proyecto está tomado ahí, pero si yo le tendría que calcular de manera manual, tendría que hacerlo de esa manera, ¿sí? Y lo mismo para el caso del proyecto B, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, resumiendo un poquito este análisis, cuando se nos presentan mutuamente excluyentes, existen varios criterios o métodos que yo puedo utilizar para entender o interpretar cuál de esos dos proyectos es más conveniente, ¿sí? El principal es el van, ¿sí? Y en principio debiera prescindir de la TIR en sí misma y tendría que ir a otros criterios para corroborar el resultado del van, ¿sí? Que sería el van incremental o el van del proyecto de diferencia, la TIR incremental o la TIR del proyecto de diferencia, tasa de Fisher, y me quedaría la TIR modificada, ¿sí? ¿Está? Por los problemas que se pueden generar en la TIR cuando analizo, o con la TIR cuando analizo proyectos mutuamente excluyentes, es que la TIR per se no es un método o un criterio para analizar este tipo de proyectos tan fiable. ¿Está? Bueno, este cálculo creo que queda claro, ¿no? Cómo hacerlo. Acá yo les dejé ahí en el drive que les compartí en mi grupo cómo, cómo llegar con algunos comentarios, pero es bastante simple cómo llegar a la TIR por aproximación, ¿sí? Ahora bien, referido al punto 2.3, cuando me pide calcular, me salté un poquito el tema del gráfico, pero quisiera ir a entender o interpretar cuál es el proyecto más conveniente. Si yo miro criterio van, que es el principal, ¿sí? El más conveniente es el A. Pero para corroborar vamos a trabajar con el proyecto de diferencia, o vamos a calcular o determinar el proyecto diferencial. A menos B y B menos A, ¿sí? Por la propiedad sumativa, acá yo sé que fíjense que yo hago el proyecto A menos B, sería menos 100 menos 100. ¿Sí? 0. 40 menos 60 menos 20, 60 menos 60, 0. Y 90 menos 60, 30 positivo. ¿Sí? Si yo calculo el van para este nuevo flujo neto de fondo del proyecto diferencial A menos B, ¿sí? Donde A supone que va a convenir sobre B, en principio, me da un van positivo. Si en este caso el proyecto A menos B me da positivo, por diferencia, en el caso B menos A me va a dar el mismo valor, pero con signo contrario, ¿sí? Menos 1,98. ¿Sí? En este caso, claramente me indica de que el van diferencial o el van incremental, por ese criterio, me conviene el proyecto A por sobre B. ¿Sí? Se confirma lo que decíamos anteriormente del criterio del van. ¿Sí? Acá quiero hacer una aclaración. Si yo por el criterio del van ya sé que me va a convenir el proyecto A por sobre el proyecto B, por el resto de los criterios voy a hacer solamente una confirmación de esa conclusión. ¿Sí? Si me da un resultado contrario o contradictorio al del van, algo estoy haciendo, calculé mal el van o calculé mal, algo hice mal en el proyecto de diferencia. ¿Sí? Así que ténganlo presente eso. Bueno, acá está como calculo el van, también haciendo esto otra cosa que podría ser, como estoy haciendo A menos B o B menos A, lo que puedo hacer es A menos B va a ser 36,73 menos 34,75, me da 1,98 también. Ese es otro punto de control que me permitiría a mí verificar o validar que calculé bien el valor actual neto en todas las instancias. ¿Sí? Y lo mismo a la inversa si hago 34,75 menos 36,73. Me da negativo 1,98. ¿Sí? El positivo me conviene, el negativo no es conveniente. ¿Sí? Con este van del proyecto de diferencia, ¿sí? Yo tengo,
o puedo calcular la TIR incremental o TIR del proyecto de diferencia de la misma manera que calculé para los otros casos, interpolar, digamos, o aproximar, ¿no es cierto? Y fíjense que la TIR del proyecto de diferencia, eh, si ustedes miran estas dos TIR anteriores, del A y B, de manera individual o independiente, lo que sucede es que en ambos casos la TIR me arroja un resultado positivo, si se quiere, porque es mayor al 16%. ¿Sí? Pero si yo las comparo a ambas, me conviene más el proyecto B por sobre A. ¿Sí? Pero como habíamos dicho que la TIR en este caso no es un criterio tan robusto para analizar proyectos mutuamente excluyentes por los errores que genera o que presenta, entonces fíjense que acá cuando yo calculo la TIR del proyecto incremental, ¿sí? Por aproximación, en este caso está calculado de manera exacta, en función de los flujos netos de fondo del proyecto de diferencia A menos B, obtengo un 22,47% ¿sí? de TIR. ¿Sí? Cuando en ese caso la TIR refleja que es mayor al 16%, ¿sí? Referido a la tasa de descuento. ¿Sí? Entonces, me sigue indicando por el tercer criterio que el proyecto diferencia A menos B, es decir, el proyecto A conviene por sobre el proyecto B. ¿Sí? Bien. Ahí está lo que les explicaba hoy, que se puede comprobar por el principio de aditividad, ¿sí? Que el proyecto A, haciendo van A menos el van de B, me conviene A por sobre B, ¿sí? Y acá está simplemente, si yo calculé el van del proyecto de diferencia, 1,98 al 16%, si busco con ese mismo flujo a la tasa del 25, tengo un van negativo de 0,64, fíjense lo cerquita que está del 0 en ambos casos, y eso me va a dar una tira aproximada del proyecto de diferencia o el proyecto incremental de 22,8, cuando en el por cálculo exacto de Excel me da una TIR de 22,5, ¿se entiende? Da bastante cercano, aproximado a la TIR aproximada, justamente, a la TIR exacta del proyecto de diferencia. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda, Sí, profe. consulta acá? No sé si todos me escuchan, si están presentes los del profe Héctor. También, si tienen Sí, dudas, profe, acá consultas, estamos. pueden plantear. Bueno, espectacular. Bueno, seguimos. El tema del gráfico, a ver, normalmente no les van a pedir en un práctico, ¿sí? Recuerden que el práctico de esta parte entra para segundo parcial, pero más allá de eso, sirve para analizar un poquito o entender las cuestiones más teóricas, ¿no? Siempre es importante visualizar o interpretar gráficamente la misma información que desarrollamos en la parte de cálculo, ¿no? Como lo veíamos hoy con la tasa interna de retorno y su relación con el BAN, ¿sí? Que conceptualmente, digamos, la TIR es aquella que hace que el BAN sea igual a cero. Eso se refleja en el gráfico que vimos anteriormente. Bueno, acá lo único que hicimos, o lo que se hace es, para distintas tasas, ¿sí? Calcular el BAN o determinar el BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B y el BAN diferencial, ¿sí? O incremental. Y en ese sentido lo que se hace es graficar los distintos puntos que se generan. Fíjense que con la línea más naranja estamos graficando el valor actual neto, la curva del BAN del proyecto A, en azul la curva del proyecto B, y con la curva de color verde el BAN del proyecto diferencia A menos B, ¿sí? Que era el más conveniente, ¿sí? A por sobre B. Y fíjense cómo se comportan las curvas, ¿no? En ese caso, lo que dice que el proyecto es más conveniente el proyecto A, porque la tasa de costo de oportunidad es del 16%. En todo momento, ¿sí?
esto se determina, digamos, calculando o aplicando el criterio del BAN del proyecto incremental y TIR incremental o tasa de Fisher. Esto creo que es la tercera vez que les digo, pero puede aparecer como una pregunta en un parcial en este examen, en el primero, porque tienen que tener claro cuáles son los criterios que a mí que me permitirían o me permiten analizar o determinar la conveniencia entre dos proyectos mutuamente excluyentes y tienen que saber fundamentar, ¿sí? Entonces, son 4, lo que les decía, van incremental, TIR incremental o tasa de Fisher, y la TIR modificada, que acá no lo hacemos, porque no lo pide, digamos, lo vemos en el punto 3 de este ejercicio. Bien, la parte de tasa de Fisher y demás tienen que estudiarlo, que es la TIR incremental, estudienlo desde la teoría y vean todas las ventajas de ese cálculo, ¿no? De ese análisis. Ventajas o bondades. Bueno, vamos al punto 3. Dice, un amigo suyo tiene la posibilidad de llevar a cabo 2 proyectos mutuamente excluyentes que al cabo de un año generan un solo flujo de caja, ¿sí? Las características más relevantes de cada proyecto son las siguientes. Y nos da, para el proyecto A tenemos una inversión inicial de 1 millón de pesos, para el proyecto B una inversión inicial de 500.000. Y nos da información adicional, dice. Si el proyecto A tiene un BAN de 50.000 y el proyecto B tiene una TIR del 15%, ¿qué proyecto le aconsejaría elegir y por qué? Explique su respuesta suponiendo que el costo de oportunidad es del 10% anual, ¿sí? Acá no puedo, a simple vista, no puedo determinar cuál es el más conveniente. ¿Por qué? Estamos hablando de que los dos son comparables porque tienen el mismo horizonte de planeamiento, tienen un solo periodo, un solo flujo, ¿sí? O sea, además de la inversión inicial, tienen un flujo neto de fondos, o sea, un solo año de horizonte, además, partiendo del momento inicial, ¿no? Pero nos da solo el BAN del proyecto A. Si tan solo tuviéramos el BAN del proyecto B, podríamos tranquilamente determinar cuál es el más conveniente. Si bien nos da la TIR del proyecto B, sabemos que por definición en proyectos mutuamente excluyentes no nos ayuda tanto la TIR, ¿no es cierto? Salvo que yo, al calcular el BAN de ambos proyectos y replicar el mismo análisis con la TIR, me dé resultados que sean coherentes, razonables. Es decir, si el por BAN me conviene el proyecto A y por TIR me conviene también el proyecto A, entonces estamos ante la presencia de un resultado que no es contradictorio, como vimos en el caso anterior, y con eso puedo reconfirmar con la TIR incremental o con el BAN incremental. Pero no más que eso. Bien, fíjense, nosotros acá tenemos estos son los datos que nos da el planteo. Voy a pintarlo acá. Tenemos, esto es lo mismo. Y después tenemos el BAN del proyecto A y tenemos la TIR del proyecto B, ¿no es cierto? Así es. Esos son los datos que tenemos. Entonces, lógicamente que para terminar de completar el cuadro o el análisis, vamos a tener que calcular flujos netos de fondos de ambos proyectos y la TIR del proyecto A y el BAN del proyecto B, ¿sí? Rápidamente ustedes me pueden decir, profe, con el BAN del proyecto B ya termina. Y es así, digamos, ¿sí? De esa manera yo podría tranquilamente entender cuál es el más conveniente. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me dice que es inestable la conexión, ¿no? Sí, profe, se escucha. Gracias. Bueno, vamos vamos a trabajar con el proyecto A rápidamente. Proyecto A me decía que tiene una inversión inicial de un palo, ¿sí? 1 millón de pesos, y un BAN de 50.000. Si yo trabajo con esta fórmula, con la fórmula que vieron en la teoría, ¿sí? Yo tengo el dato de inversión inicial y tengo el dato del BAN, ¿sí? Me está faltando el flujo neto de fondos, si se quiere, del periodo número 1, ¿sí? O del momento 1.
sé que la tasa de descuento es el 10%, ¿sí? Entonces me está faltando ese flujo neto de fondo, que si yo lo planteo como incógnita, acá, ustedes lo ven, ¿sí? Por despeje de términos, puedo decir que 50.000, ¿sí? Más 1.000.000 de pesos, ¿sí? Es 1.050.000, ¿sí? Y esto que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Va a pasar multiplicando al otro miembro y me va a quedar 1.050.000 por 1.10. 1.10 surge de hacer 1 más 0.10, que es la tasa de descuento, ¿sí? Y entonces de ese valor me queda, haciendo esa multiplicación, me queda que el flujo neto de fondos para el año 1, que es el único término que analizo en este caso, es de 1.155.000 pesos, ¿sí? Que es lo que agregamos acá, ¿está? Bien, eso es por aplicación de fórmula nomás, despejando la incógnita, una ecuación, ¿sí? Simplemente, y hacemos pasaje de términos y nos da ese resultado, ¿sí? Con eso ya tenemos gran parte del cuadro. Sin embargo, insisto, nosotros nos interesaría calcular el BAN del proyecto B, básicamente, para entender un poquito cómo juega esto. Bueno, para el BAN del proyecto B, primero lo que tengo que hacer es considerar que me está faltando el flujo neto de fondo del momento 1, ¿sí? El periodo año 1. Entonces, partiendo la fórmula conceptual de que me indica de que la inversión inicial más los flujos netos de fondo descontados a la tasa interna de retorno hace que el BAN sea igual a 0, ¿sí? Entonces, de esa fórmula puedo, partiendo de esa base, ¿por qué? Porque tengo la TIR del proyecto B. ¿Cuánto era? 15%, ¿sí? Eso me daba el planteo. Entonces, despejando, ¿sí? Y dejando como incógnita el flujo neto de fondo del periodo 1, ¿sí? Ese flujo neto de fondo que, haciendo 500.000, que era la inversión inicial, por 1.15, que es 1 más el 15% de la TIR, ¿sí? Me da 575.000 de flujo neto de fondo, ¿sí? Ese valor va al cuadro. ¿Está bien? Bien, y con estos dos datos al 10% puedo calcular el BAN. Y en ese caso el BAN me da 22.727, ¿sí? ¿Qué me pueden decir rápidamente? Que el proyecto A es más conveniente, o sea, respondiendo a la pregunta, si yo me guío por el criterio solamente del BAN, me indica de que el proyecto A eh, es más conveniente que el proyecto B, ¿sí? Ahora lo vamos a corroborar por el proyecto diferencial, ¿sí? Haciendo A menos B. Y A menos B, como veíamos hoy por el principio de aditividad, ¿sí? Nos da que tengo un BAN diferencial de 27.273 positivo, ¿sí? O lo que puedo hacer es A menos B menos 1.000.000 menos 500.000 me da menos 500.000 y 1.155.000 menos 575 me da 580.000. Si yo trabajo con estos flujos, inversión inicial, negativo, digamos, más 580.000 sobre 1.10, ¿sí? Descontando a un periodo, a la tasa de descuento me da un BAN de 27.273. Positivo también. Entonces quiere decir que el proyecto A conviene por sobre B. Porque si hago B menos A me va a dar el mismo valor de BAN, pero con signo contrario, ¿sí? Si yo quiero hallar la tira incremental o la tira, perdón, la tira incremental, bien digo, pero aproximada a la vez, por aproximación, de ese proyecto de diferencia, ¿sí? Voy a llegar a un valor cercano al 16%, cuando la TIR del proyecto B era el 15%. Y por otro lado, la tasa de descuento de ese análisis era el 10%. Entonces, 16 versus el 10 indica de que la TIR incremental supera el 10% de tasa de descuento, entonces me indica de que el proyecto A es rentable, ¿sí? Pues es más rentable que el proyecto B, ¿sí? Eh, a ver si había otra pregunta acá.
¿Qué proyecto le aconsejaría elegir y por qué? Explique su respuesta suponiendo el costo de oportunidad. Bueno, básicamente es lo que dijimos, ¿sí? Importante es entender de que existen varios criterios o métodos para corroborar o para determinar qué proyecto es más conveniente desde el punto de vista del análisis de proyectos mutuamente excluyentes. No sé si quedan dudas, chicos, con respecto a este tema. No es mucho más que esto lo que teníamos para ver en este caso, ejercicio número 13. Bastante simple. Profe, o sea, en el Si caso tienen de dudas, que los proyectos sean mutuamente ¿Mm? excluyentes, eh, pero que si nos coincida el criterio del BAN con el de la TIR, no hay que hacer la TIR incremental. O A ver, vos decís no hay que siempre hay hacer. que Depende hacer, lo a que... pesar de que cuando son No, excluyentes. sí, yo le diría que corroboren por un criterio adicional, digamos. Pero si vos me preguntás, ¿con un criterio alcanza? Sí. ¿Cuál es ese criterio? El BAN. Depende de lo que les pidan, porque y cómo se lo pidan, si es en un examen, eh, porque les pueden pedir, eh, calcule o determine la conveniencia de proyectos o criterios estudiados. Y ahí tienen que aplicar los 4. Y comparar con la TIR incluso, o sea, y hacer la TIR también para corroborar conceptualmente. ¿Se entiende o no? Pero los 4 serían eh, van, van incremental, TIR incremental y TIR modificada. ¿Sí? Creo que la TIR modificada no la veíamos acá, claro, no lo vimos acá, pero lo vemos en el ejercicio 15, sí, ni siquiera en el 14, lo vemos en el 15. Así que esto también. Pero ¿se entiende o no? Sí, profe. Depende cómo les pida. También les pueden pedir, determine cuál es más conveniente. Y ustedes lo van a poder hacer haciendo el ban nada más. Pero no va a estar, o sea, necesariamente correspondería que ustedes justifiquen esa respuesta del ban con alguno de, al menos un criterio más de los válidos. ¿Sí? TIR modificada, TIR incremental o ban incremental. Y haciendo, comentando a la vez de que la TIR simplemente al generar errores en estos casos, no es un criterio, digamos, robusto para este análisis, más allá de que pueda arrojar un resultado coincidente con el de los criterios que son válidos para este análisis. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, no sé si hay otra duda, consulta. Profe, entonces la TIR no es conveniente para, o sea, para la evaluación de proyectos excluyentes porque puede generar errores. ¿Y qué más? Justamente puede generar errores. Ustedes lo vieron ayer, el lunes, les decía el profesor, no sé si retomaron hoy al principio de la clase en la teoría, pero es uno de los errores de la TIR, ¿sí? Una de las deficiencias que se pueden presentar. Entonces, para evitar o para subsanar esa deficiencia es que existen otros criterios, otros métodos en caso de proyectos mutuamente excluyentes, ¿sí? Eh, eh, a la vez la TIR no te puede presentar un error en ese sentido, porque eso depende mucho de los datos, de la información con la que contás. Si tenés flujos netos de fondo muy dispares, obviamente siempre hablando del mismo horizonte de planeamiento, pero muy dispares, y probablemente si el BAN te da muy positivo en uno y muy cercano a cero en el otro proyecto, es muy probable que la TIR de ese proyecto con un BAM muy positivo, te dé también una TIR muy buena respecto del otro proyecto. Entonces, ahí los resultados serían coincidentes, pero no siempre pasa eso. Entonces, para evitar esa incongruencia, lo que se hace es descartar la TIR por el error que genera, y no solo por ese error, sino porque tiene otros errores o otros inconvenientes, ¿se acuerdan? Que podés tener varias TIR, ¿sí? Que se puede presentar que no tengas una TIR, eh, que digamos que la curva del BAN no corte el eje de las abscisas, eh,
gráficamente hablando, y otros inconvenientes, creo que son 4, si mal no recuerdo, así que, pero básicamente por eso, ¿sí? No es por los inconvenientes que genera o que se pueden presentar cuando yo trabajo con el análisis de la TIR, eh, es que debo calcular o determinar la conveniencia por los otros métodos, ¿sí? El criterio más robusto es el BAN, más allá de que en la práctica cotidiana, en la realidad, ¿sí? En lo laboral propiamente dicho, muchas veces se trabaja con la TIR, como una tasa de rendimiento, y esa es la que se utiliza para comparar los rendimientos de distintos proyectos, y, pero básicamente tiene que ver porque uno puede rápidamente comparar con conceptos de rentabilidad, con conceptos en términos porcentuales, más simple ver los resultados que en términos monetarios, en valores absolutos o no. Entonces, eso es una aclaración, una acotación nomás de lo que se hace en la práctica, en la vida cotidiana, ¿no? Pero realmente correspondería ir por el lado del BAN y los otros criterios en este análisis, independientemente de lo que te diga la TIR, ¿no? En este tema de proyectos mutuamente excluyentes, específicamente. Bueno, ¿alguna otra duda? No sé si anda el profe por ahí, profesor. Profe, ¿hasta dónde entraría en la práctica en el primer parcial? Práctica de primer parcial entra hasta el tema de administración de inventario. O sea, ejercicio 12 inclusive. Sí, bien digo, ejercicio 12 y donde vimos todo lo que es stock de seguridad. Y bueno, los complementarios referidos a ese tema, ¿no? Tienen también para practicar. Eh, Eso en la práctica. Y en la teoría, entiendo que entra hasta la unidad 5 inclusive, o sea, decisión e inversión. Lo que vimos hoy, en realidad es un ejercicio que les sirve a ustedes para focalizar más aún la teoría de la unidad 5, ¿sí? Para bajar a tierra un poco los conceptos de esa unidad. Pero en realidad esta parte no va a entrar en el primer parcial, desde el punto de vista práctico, este último ejercicio que vimos. Perfecto, ¿y hay algún libro o manual que tenga más ejercicios prácticos, digamos? Porque no hay muchos parciales, digamos, como para practicar. ¿Y ya practicaste todos los complementarios? Y hay uno por ejercicio, digamos. No. Salvo en inventarios, No, creo que hay en evaluación de créditos, creo En, que hay. en general tenés 3 ejercicios, al menos 3 ejercicios complementarios por tema, ¿eh? Ok, Pero si querés ir a los libros, tenés el de Dunrauf, que está en la bibliografía, y me parece que ese es el más potable desde el punto de vista, pero hay otros, digamos, Van Hor, que por ahí no es nacional y es más técnico, es un poco más complejo de entender, pero o sea, le va a llevar más tiempo, pero bueno, esos dos sí tienen ejercicio que por ahí sirven a los fines, pero principalmente basate en el de un Rauf, me parece. No sé si Héctor querés aportarle algo ahí con respecto a la bibliografía. De todas maneras, esos libros creo que están los links, están en el aula, ¿no? Y si no, están referenciados y están colgados en lo que es la web, así que lo van a localizar a los dos, a los que te mencionaba, Van Hor y Dunrauf. Se los puede encontrar en PDF. Sí, Está, andan por ahí. está si lo Sí, buscan, están públicos. está, sí. Y sí, el de López de Unraus, por ser un autor argentino, es el más adecuado Eh, y tiene los temas tratados tal cual como lo estuvimos viendo. Eh, la verdad que está más de lo que vos le aclaraste, no sé, está todo bien. no, creo que lo que sí es más para que ellos entiendan, se ubiquen,
y como van a ver, seguramente van a practicar de exámenes, modelos de parciales de años anteriores, tienen los complementarios también. La realidad es que o sea, depende de la interpretación que hagan de la información. Entonces, la interpretación se tiene que asentar en toda la teoría que vieron y, bueno, en la aplicación práctica que vimos en los ejercicios, en el desarrollo. Y ustedes tuvieron las actividades de autoevaluación también. Así que eso también está bastante bueno para que refuercen con las actividades de autoevaluación porque son preguntas un poco más para pensar, no es tan lineal como se ve en la teoría, digamos, sino que hay que interpretar y entender la misma. Así que bajo esa premisa tienen que estudiar, digamos, no crean que estudiando de memoria no se dificulta mucho más la interpretación, digamos. Una cosa que yo quería comentarle que les va a ayudar a interpretar el tema de el análisis de los proyectos mutuamente excluyentes es cuando pueden hacer el gráfico del van de los proyectos. Si tienen dos proyectos mutuamente excluyentes y hacen el gráfico del van y uno siempre está por encima del otro y no se cortan, entonces en ese caso es obvio que el proyecto que está por arriba va a tener un mayor van y una mayor TIR. Entonces ese va a ser el que va a haber que elegir. En este caso, como se cortan, ahí es donde se genera la Ahí, incongruencia con la TIR. cuando se cortan, ahí pasa que va a haber uno que tiene mayor van y menor TIR, y el otro va a tener menor van y mayor TIR. Y ahí es donde se originaría hay que hacer todo el análisis de la tasa de Fisher, el análisis del proyecto diferencia para elegir. Pero normalmente se termina decidiendo por van. Sí. Es el análisis más lógico. Es la única aclaración que yo quería hacerle, que cuando lo llevan a un gráfico, entonces ahí se le puede facilitar ese análisis. Eso solamente quería comentarle. No sé si tienen alguna otra consulta ustedes. Y perdón que no pude habilitar mi sala, no, tuve con problemas de conectividad y estoy con el celular solamente. Parece que está todo claro, ¿no? Sí, Y profe, hubo todo bien. bastante convocatoria, ¿eh? Entendió, se entendió. Está, Sí, bueno, se entendió todo. 80 chicos. Está, Vamos a ver en el repaso y excelente. en el parcial. Sí, sí. Bueno, chicos, Eh, como les decía el profesor tenemos, de a ver, teoría hoy, ahí, 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 a ver, espérame, Héctor. O sea, que con estudiar, hay preguntas en el chat. Entonces, los ejercicios prácticos del parcial no van a ser mucho más complejos de los que son la parte práctica de la materia. Y en realidad van a tener una cuota o gran parte de interpretación. Depende mucho de la interpretación que hagan de la asentada en la teoría que tengan, digamos. Pero no, no les podemos decir si van a ser más complejos que la guía, digamos. ¿Sí? Eh, Tienen que estudiar no solo la guía, sino que basarse en la bibliografía. ¿Cuántos ejercicios entran? Pregunta. Y eso es relativo. Pueden entrar 2 ejercicios largos, 3 ejercicios no tan largos, son 3 prácticos, digamos, más allá de la teoría que tengan, digamos. Pero es relativo. Van a tener 2 horas y media, como le decía hoy el profesor Fiol, entre 2 horas y media y 3 horas, dependiendo eh, digamos, la cantidad de temas que entren en el parcial, ¿no?
Normalmente Profe, el examen es de 18 a 21. ¿va a ser Sí. separado